tiene un bloque de interconexión de redes, donde vamos a ver toda la suite de TCP/IP, y finalmente tenemos WAN, ¿sí? Protocolos de WAN. Como les había comentado, estas presentaciones son notas de clase, es decir, que no tienen el contenido teórico, sino que están hechas justamente para eh, agilizar el dictado. Esto no sé cuándo va a dejar de aparecer. Ahí estamos. Bien, entonces, redes LAN ya definimos de qué se trataba. Lo que vamos a ver ahora es una de las tecnologías. ¿Por qué digo una? Porque existieron otras, pero esta es la que se impuso como el estándar en la industria, es la que encontramos absolutamente en todos lados. Eh, Comienza acá. Hablamos de redes LAN, normalmente la tecnología Ethernet. Ethernet es una marca, ¿sí? Creada por el consorcio DIX, Digital Intel y Xerox, y luego estandarizada por la IEEE en este comité 802.3. Vamos a ver que de lo que es el formato de trama original de Ethernet y el estandarizado por la IEEE hay una ligera diferencia que vamos a analizar y vamos a definir estas redes como peer-to-peer. ¿Qué significa esto? Que todos los miembros de la red son iguales. Es decir, no hay ninguno que tenga mayor prioridad, no hay control centralizado. ¿Sí? El control está completamente distribuido entre todos los participantes de la red que van a compartir el medio de comunicaciones. ¿Cómo lo van a compartir? Inicialmente con este mecanismo CSMACD, que significa acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Y decimos que esta tecnología, en sus comienzos y en algunas implementaciones que podemos encontrar hoy día, también es half duplex o semiduplex. ¿Recuerdan este concepto de comunicaciones en el cual en un canal donde dialogan dos, solo uno puede hacerlo a la vez? Bien, esto es una evolución cronológica, comenzando, dice, por el Aloha Radio Network de la Universidad de Hawái. Esto es porque este es, digamos, el inicio del CSMA. ¿Sí? Fueron los que diseñaron este mecanismo de control de acceso mediante la detección de una portadora. ¿Por qué? Porque teníamos las diferentes islitas de Hawái conectadas por una eh, señal de radiofrecuencia, es decir, una portadora, y había que escuchar esa portadora para ver si había alguien transmitiendo. Eso, basado, vamos a ver cómo funciona en redes LAN, que si bien no hay más modulación y desaparece el concepto de portadora, sigue este mismo concepto de control de acceso al medio. Luego tenemos acá en el 79 Ethernet 2, el estándar IEEE, Fast Ethernet a 100 megabits, gigabit, 10 gigabit, y como esto fue evolucionando, 40 y 100 gigabits. Lo particular de todo esto es que esta misma trama, definida en 1979, es la que encontramos hoy día cuando hacemos sniffing en una red LAN. ¿Sí? Es decir, la trama no cambió en absoluto y es la misma que yo encuentro independientemente de la tecnología que utilice para conectarme a la red. Acá tenemos el modelo y a la izquierda el modelo OSI, ¿sí? Donde tenemos una capa física que sí está definida. Lo que sucede es que en este diagrama lo que vemos son las diferentes variantes, de acuerdo a la IEEE. La IEEE tiene un comité sí que se dedica a estandarizar cada una de las tecnologías. La que vamos a ver hoy es esta, la 802.3, con el CSMA/CD, que utiliza diferentes medios físicos. ¿Sí? Comenzó por un cable coaxil, luego mutó hacia un cable UTP y finalmente hacia una fibra óptica. Luego Token Ring, otra tecnología que ya cayó en desuso, pero había un comité que estandarizaba también. Y 802.11, que sí se sigue utilizando, es el estándar de wireless, que obviamente en su capa física utiliza RF. Y tenemos diferentes eh,
mecanismos, digamos, de control de acceso al medio en esta subcapa de la capa de enlace que llamamos subcapa MAC, Medium Access Control o control de acceso al medio. Por encima de esta subcapa MAC tenemos otra subcapa llamada LLC o control lógico del enlace, que es común a todas ellas. Todo esto en el estándar 802.3. Bien, entonces, recuerdan que lo dibujamos el primer día y les dije, esto lo vamos a dibujar en cada clase, donde tenemos un bus y estaciones conectadas, ¿sí? Esto es porque originalmente así es como funcionaba una red de Ethernet. Su primer versión fue esta de acá abajo, donde este coaxil, ¿sí? Este cable coaxil grueso era el medio que comparten todas las estaciones, que luego cambió la tecnología hacia el uso de un coaxil fino por el hecho de que era mucho más práctico. ¿Sí? Este coaxil grueso no se doblaba, era muy difícil de manipular, entonces resultó mucho más práctico utilizar un coaxil fino. Pero en cualquier caso, lo que quiero que entiendan de estos gráficos es este concepto, ¿no? Y un bus, ¿sí? Un medio que va a ser compartido por las estaciones utilizando TDM, multiplexación por división del tiempo. Entonces, volviendo un segundo a esto, tenemos un bus que vamos a compartir, decimos que, y recuerdan el concepto de comunicaciones, cuando usamos TDM, cada una de estas estaciones va a usar todo el medio durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? A diferencia de FDM, recuerdan multiplicación por división de frecuencia, en la cual tenían una porción del ancho de banda durante todo el tiempo. Otra característica que tiene este medio es que es punto multipunto, es decir, que una estación se conecta a un medio donde hay muchas otras. ¿Sí? El hecho de que haya múltiples estaciones conectadas al medio nos obliga a tener que utilizar un identificador. ¿Sí? Necesito de alguna manera identificar a cada una de las estaciones para que las PDUs, ¿sí? Los mensajes que pasen por el medio tengan un identificador de quién es el remitente, quién lo envía y quién es el destinatario. Y para eso, en entornos de redes LAN, utilizamos lo que se conoce como una dirección MAC o MAC address. Este es el formato de la trama que se va a transmitir, ¿sí? Donde una estación escucha el medio, si el medio está libre, lo que va a hacer es transmitir esta estructura de información, que comienza con un preámbulo, ¿sí? Son 7 bytes y cada uno de estos bytes no es otra cosa que la secuencia 10101010. ¿Por qué se transmite este preámbulo? La idea es que todas las estaciones se sincronicen con esta señal que se está transmitiendo. Las estaciones están todo el tiempo escuchando, ¿sí? Hay una que eventualmente está transmitiendo. Entonces comenzamos transmitiendo esta secuencia y la transmisión se hace en banda base. ¿Recuerdan cuando aprendimos en comunicaciones transmisión en banda base y códigos de línea? Que teníamos el polar, el unipolar, el bipolar, el código Manchester y el Manchester diferencial. Bueno, esos códigos en particular son los que se utilizan en esta transmisión. En particular, el Manchester diferencial lo que tenía era que me garantizaba una transición, ¿sí? En cada uno de los bits. Recuerdan que teníamos una transición, perdón, positiva al inicio del intervalo y una transición negativa al final. De esa manera, al tener una transición en cada bit, yo me aseguro de poder mantener el sincronismo. A la vez, esas transiciones me permiten que no se produzca ninguna secuencia, ¿sí? Que no se mantenga el estado de tensión en la línea constante, ni en 0 ni en 1, y de esa manera las demás estaciones puedan detectar la presencia de la señal en la línea y, digamos, nadie puede suponer que la línea está desocupada cuando hay alguien transmitiendo. Ok, entonces transmitimos el preámbulo
y finalmente una secuencia conocida como delimitador de comienzo de trama. Esta secuencia es 10, 10, 10, 11 e indica el fin, ¿sí?, de la etapa de sincronismo y el comienzo de la trama como tal. Entonces, en este punto comienza la trama y lo primero que vamos a encontrar es la dirección destino. O sea, quién es el destinatario del mensaje que estamos enviando. Este campo ocupa 6 bytes porque esa es la longitud de una dirección MAC. Lo que sigue a continuación es la dirección origen, es decir, de quien envía el mensaje, el remitente, nuevamente una dirección MAC de 6 bytes de longitud. Y el campo que sigue a continuación, que ocupa 2 bytes, tiene diferente significado según se trate de una trama 802.3 o una trama Ethernet 2. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las diferencias. Luego vienen datos. El campo de datos, en la mayoría de los protocolos que vamos a ver, tiene longitud variable. En este caso, va de 0 a 1500 bytes. Es decir, que la longitud máxima del campo de datos para esta tecnología son 1500 bytes. Y al final tenemos un Frame Check Sequence, ¿sí?, que no es otra cosa que un CRC que va a controlar errores sobre el resto de la trama. Y este campo, que omití deliberadamente, el padding, el relleno, vamos a ver que se utiliza en los casos en los cuales estos datos de longitud variable no alcancen a cubrir, ¿sí?, una longitud mínima requerida por el estándar. Bueno, acá tenemos una explicación de lo que les acabo de mencionar y vamos a entrar ahora en detalle en esto de las direcciones MAC. ¿Sí? Dijimos, tienen 6 bytes y está conformada por 2 campos. Los primeros 3 bytes en lo que se conoce como el OUI, que es el identificador único del fabricante, y el DUI, que es el identificador único del dispositivo, que son los últimos 3 bytes. Los dos juntos conforman este MAC address. ¿Qué sucede? Estas direcciones, el espacio de direcciones de 48 bits, está administrado por la IEEE. Entonces, cada una de las placas de red que tienen los dispositivos, ¿sí?, nuestra PC, nuestro teléfono, nuestro televisor, lo que fuera que conectamos, una impresora, cualquier cosa que conectemos a la red con una interfaz Ethernet, va a traer de fábrica una dirección MAC única, ¿sí? Y esa unicidad está garantizada porque la IEEE, dijimos, administra el espacio de direcciones y le va asignando estos bloques OUIs a los diferentes fabricantes. Entonces los fabricantes lo que hacen a partir de tener un OUI es ir asignándole un identificador único a cada uno de los dispositivos que producen. Direcciones especiales, tenemos una dirección en particular que nos interesa, que es la dirección de broadcast, que es todos unos, es decir, 48 unos, o todas Fs en representación hexadecimal, es lo que identifica a todos en la red. Es decir, cuando vemos un mensaje con dirección MAC destino, broadcast o todos unos, significa que todas las estaciones de la red deben procesar el mensaje. Bueno, hay un bloque de direcciones reservados para multicast. Este en particular es el reservado para IPv4. 4. Hay otro bloque para IPv6 6 y demás. Si vamos a el link este, encontramos, ¿sí?, los diferentes OUIs, la lista es muy larga, asignados por la IEEE. Y si vamos a ver los detalles, ¿sí?, de esta PC en la cual estoy trabajando, me voy al adaptador de redes LAN, de Wi-Fi, que es el que estoy usando para conectarme al router de mi proveedor, y cuando voy acá a la descripción, encuentro
esta dirección física y justamente una dirección de 6 octetos. Esta dirección es el MAC address de mi placa que vino incorporado desde el fabricante. Disculpe, profesor, consulta sobre el tema. Hice una cuenta rápida, 2 a la 24 me da 16 millones largos. ¿No es poco? Si uno piensa, por ejemplo, en celulares Samsung o que fabrican televisores, 16 millones de macadres no serían una cantidad Bien, pequeña para un mismo fabricante. eso es si le damos un solo OUI a un fabricante, ¿sí? La IEEE le va entregando bloques a medida que los van necesitando, o sea que tenemos 16 millones de bloques de 16 millones de dispositivos cada uno, Perfecto, ¿sí? En perfecto. No, particular, pensé que cada organización le asignaban uno y que no, no, no. administren Es lo que mejor que esto puedan. lo vemos acá. Eh, bueno, hay muchos, pero estos, los chinos, se repiten mucho, todos. Van a ver que Cisco, ZTE, Huawei, está un par de veces, Vantiva. Y si busco el código, esto lo hicimos el otro día y falló primero, pero después funcionó. Acá encuentro, este es el OUI de mi placa de red, ¿sí? Y la base dice que está asignado a Intel, que efectivamente es el fabricante de la placa de red que vino en mi PC. Perfecto, gracias. ¿Y eso lo puede cambiar alguien? O sea, ¿vos podés cambiar tu MAC address de alguna manera o no? Es Sí, imposible. sí, no, antiguamente eso no se podía hacer, hoy día sí. Sí, uno puede modificar el MAC address sin ningún problema. La posibilidad de que se den una colisión de MAC address en una red LAN, a menos que te tomes el trabajo de ponerle el mismo MAC address en dos PCs, cosa que nunca probé, pero podrían hacerlo si tienen ganas y tiempo, eh, no es imposible, digamos, elegir la misma secuencia de 48 bits de casualidad. ¿Y qué pasa si lo hago a propósito? O sea, si yo elijo, me pongo una No MAC lo sé, address, no lo sé, lo puedes probar. dale, dale. Em, digamos, de la forma que está pensado esto, la idea es que no haya ambigüedad, que cada uno tenga la única y hay un mecanismo para asegurarlo, que es este, ¿sí? Eh, pero no sabría decirte cómo responde el software ante una duplicidad de MAC address. Porque al fin y al cabo todo esto es software, ¿sí? Es decir, el controlador de la red y todo lo que es el manejo es el sistema operativo, y está diseñado para hacer responder de alguna manera. ¿Cuál es esa? No lo sé. ¿Qué quería mostrarles? Ah, esto que el otro día no lo mostré. Recuerdan esto, lo habíamos visto, ¿verdad? Del Wireshark. Y si yo me paro en cualquiera de estos, ¿sí? ¿Qué encuentro? Que la dirección, me dice que la dirección destino es Intel 34C592. ¿Qué significa esto? Que este software tiene cargada esta base y la va actualizando periódicamente, de manera que va reemplazando el 3F1011, ¿sí? El OUI por Intel, y en el destino va reemplazando el 6C9961 por el Sagecom, que es el fabricante del router, eh, del cable modem que estoy utilizando. Y si hacen una captura, van con el Wireshark, van a encontrar eso. Bueno, me imagino que la mayoría van a ser entre mi PC y el router. Sí, bueno, a la velocidad con que se generan los paquetes de esta conferencia no se encontró otra cosa. eh, pero bueno, si lo hicieran en algún otro momento, verían quizás tráfico de algún otro dispositivo conectado en la red, donde obviamente la dirección MAC address va a ser otra.
Bien. Longitud de la trama, 1500 bytes. Bueno, longitud de la trama o ether type. Entonces, tenemos 2 bytes, ¿sí? Que dice que el significado del contenido difiere si se trata de 802.3 o si se trata de Ethernet 2. Entonces, ¿cómo puedo determinar de cuál de las dos se trata? Si se trata de una trama 802.3, este campo significa longitud y hace referencia a cuál es la longitud del campo de datos. ¿Sí? Dado que, dijimos, el protocolo tiene un límite de 1500 bytes, este campo de longitud puede valer hasta 1500 bytes. Si se tratara de una trama Ethernet 2, este campo se llama EtherType, ¿sí? Tipo. Y hace referencia a qué es lo que hay acá adentro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Esta trama nos muestra la cabecera, ¿sí? Que es la que está mostrando en azul en este momento. Lo que pasa es que si me muevo lo deja de marcar. Eh, y dentro del campo de datos, el software me dice que hay un datagrama IP versión 4. ¿Sí? ¿Cómo sabe que lo que hay dentro del campo de datos es un IPv4? Porque el campo tipo tiene un código hexadecimal, es decir, que dentro de estos 2 bytes hay un código 0800. Ese código identifica el protocolo IP versión 4, ¿sí? Como el protocolo que le dio el mensaje a Ethernet para enviar. Hay diferentes códigos que identifican a diferentes protocolos, pero hay una característica que es que todos los códigos son mucho más grandes que el valor 1500, ¿sí? De esa manera, cuando yo evalúo el contenido de este campo, si es menor o igual a 1500, sé que se trata de la longitud del campo de datos y que se trata de una trama 802.3. Si este valor es mucho más grande, 0800 en hexadecimal es un valor muy grande en decimal, ¿sí? Mucho mayor a 1500, e indica que acá dentro hay un datagrama IP. ¿Sí? Si este campo dijera, por ejemplo, 0806, lo que hay acá dentro es un mensaje ARP. Y si este código, por ejemplo, es 86DD, lo que hay acá adentro es un datagrama IP versión 6. A ver si hay alguno de esos. Podría verlo. Acá. ¿Ven? Este es ¿ven el código 86DD? Lo que indica es que lo que hay dentro es un datagrama IPv6. ¿Qué hay acá? Bueno, bien. Entonces, tenemos esta estructura y que nos queda ver longitud y tipo, el, dijimos el frame check sequence, que no es otra cosa con CRC de 32, y un relleno que puede ser de hasta 46 bytes. Ahora vamos a volver sobre eso. Dice, la trama posee una longitud mínima de 64 bytes y una longitud máxima de 1518. Estos son 1500 bytes de datos, ¿sí? Más 10, estos dos son 12 y 2, 14,
y 418, ¿sí? Entonces, sin la parte de sincronismo, la trama más larga Ethernet es 1518 bytes. Bien, analicemos cómo funciona esto. Dijimos, tenemos un bus, ¿sí? Las estaciones escuchan el medio. Si hay alguien transmitiendo, están escuchando, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque si hay alguien transmitiendo, le podrían estar transmitiendo mensaje a ellas. Si el medio está libre y la estación tiene algo para transmitir, lo que va a hacer es escuchar el medio y si el medio está libre, va a comenzar a transmitir. ¿Qué significa tiene algo para transmitir? Supongamos que yo tengo una red, ¿sí? Y en esta estación, vamos a dibujar acá nuestro modelo, ¿sí? Teníamos el físico, tenemos enlace y tenemos un protocolo encima, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cómo era? Se ingresaba al modelo por arriba, ya sea el OSI o el TCP/IP, ¿sí? Los dos son iguales en ese sentido. Entonces, este protocolo decíamos que, recuerdan, cada capa va invocando los servicios de la capa que está debajo. Entonces, en algún punto, este usuario le pide a Ethernet 802.3 que envíe un mensaje, ¿sí? Entonces, en ese momento, este nodo tiene algo para transmitir, lo que le dieron para transmitir, ¿sí? ¿Qué longitud tiene ese mensaje? Depende lo que le haya dado la capa superior, ¿sí? Es algo que Ethernet ni 802.3 controlan, porque lo reciben de la capa superior. Entonces, en cuanto reciben la indicación para transmitir, tienen algo para transmitir. Y decimos que escucha el medio, si el medio está libre, comienza a transmitir. ¿Qué va a transmitir? Esto. Comienza transmitiendo un preámbulo, un delimitador de comienzo de trama, etcétera, ¿sí? Y a la vez que transmite, escucha el medio, ¿sí? De esa manera va verificando que lo que está transmitiendo es lo único que hay en el medio. ¿Por qué? Yo tengo un bus que tiene una longitud determinada. Supongamos que este bus es muy largo y que yo tengo una estación en cada punta. Que en un instante T0, la estación 1 y la estación N tienen algo para transmitir ambas, escuchan el medio está libre, y las dos comienzan a transmitir en el mismo instante. ¿Qué va a suceder? La señal se va a empezar a propagar por el medio y se van a interferir mutuamente. ¿Sí? Las señales se van a encontrar, se van a interferir, y lo que va a ocurrir como resultado es una señal ininteligible, ¿sí? ¿Por qué? Porque al combinar las dos señales, lo que voy a estar haciendo es voy a estar rompiendo el código de línea. ¿Sí? Ya no tengo una transición a mitad del intervalo, sino que lo que tengo es algo indescifrable. ¿Sí? Eso es lo que se conoce técnicamente como una colisión. Entonces, la estación comienza a transmitir, dijimos, y a la vez que transmite, escucha. Si lo que escucha es diferente de lo que transmitió, evidentemente está en presencia de una colisión. Entiende que hay alguien más transmitiendo, que lo está interfiriendo, y eso, el efecto de una colisión, es que las dos transmisiones van a tener que reintentarse, ¿sí? Ninguno de los dos pudo transmitir exitosamente su trama. Volvamos por un segundo al ejemplo, al escenario en el cual uno transmite y nadie más lo hace. Es decir, la estación 1 encuentra el medio libre, comienza a transmitir, transmite la trama por completo y finaliza la transmisión. En el protocolo Ethernet, eso es una transmisión exitosa. Es decir, si no hubo colisión, la transmisión fue realizada con éxito y se acabó. ¿Qué me refiero con se acabó? No hay confirmación
del receptor. Porque recuerdan que lo hablábamos la clase pasada cuando hablamos de la evolución de las tecnologías, de la confiabilidad de estos medios físicos, etcétera. Es decir, tengo una red de muy alta velocidad, de una distancia limitada, con muy baja tasa de error, ¿sí? No necesito confirmación si es que, en la mayoría de los casos, la trama se entrega correctamente. Por eso es que en Ethernet, cuando esta estación transmite, la trama la reciben todas las estaciones. Lo primero que hacen es chequear el CRC. Si el CRC les da incorrecto, lo que van a hacer es la única acción posible: descartar la trama por completo. ¿Sí? Una trama con error es una trama que no sirve no puede ser analizada. Ahora, cuando las estaciones reciben la trama, validan el CRC y les da correcto, lo que van a hacer a continuación es ir a leer la dirección destino. ¿Para qué? Para identificar si les interesa o no les interesa ese mensaje. ¿Por qué? Porque si la estación 1 le está enviando un mensaje a la estación 2, la estación N y la N-1 van a recibir esa trama, pero cuando vean que la dirección MAC address destino es otra, que no es la propia, y no le interesa, la van a ignorar, ¿sí? La estación 2, por el contrario, cuando vea que su MAC address la destino, va a decir, ok, esto es para mí, va a leer el siguiente campo, que es la dirección MAC address origen, va a leer el siguiente campo, que es o ether type o longitud. Supongamos que es el ether type, y el ether type dice 0800. Entonces lo que va a hacer es, va a tomar todo el contenido del campo de datos y se lo va a pasar al módulo IP, ¿sí? Para que continúe procesando el mensaje. ¿Qué pasa si ahí, por ejemplo, una computadora quiere leer algún mensaje, no es para ella? ¿Qué pasaría? O Bueno, sea, que no es con su MAC address. esto es lo que hicimos acá. Este software, que dijimos se lo suele llamar sniffer, Ah, claro, está lo, encriptado. lo que hace es decirle a la placa de red, levanta todo lo que veas, ¿sí? Normalmente la placa de red, en este caso, como estamos haciendo una transmisión de video, todo esto es parte de la transmisión, ¿sí? Por eso hay mucho tráfico. Pero si hubiera tráfico de otras estaciones, simplemente lo va a ignorar, ¿sí? No lo va a procesar, a menos que tenga activo este software que le dice, levantalo igual porque yo lo quiero ver. ¿Sí? Es lo que muchos años atrás se conocía técnicamente como poner la placa en modo promiscuo, se lo solía llamar. Bien, entonces tenemos el escenario donde se transmite. ¿Qué sucede si esta estación transmite una trama cuya dirección MAC address destino es la de broadcast? Todos unos. Lo que va a suceder es que todas las estaciones lo van a recibir y todas las estaciones lo van a procesar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un broadcast está efectivamente dirigido a todos en la red y todos lo tienen que leer. Bueno, entonces teníamos un bus con una transmisión en banda base, utilizando un código de línea, a una velocidad de 10 megabits por segundo. ¿Sí? Esta es la primera generación de Ethernet. Una trama mínima de 64 bytes y una longitud máxima que acá está expresada en metros. Vamos a continuar con esto. Supongamos que estamos hablando de la primera versión de las redes Ethernet. Esto era un cable coaxial grueso, ¿sí? Lo que se colocaba acá era un terminador, ¿sí? Y este cable tenía una longitud máxima, de acuerdo a la norma, de 500 metros. ¿Sí? Entonces, si yo quería extenderlo para conectar más terminales, lo que hacía era poner un repetidor como el que vimos en comunicaciones y agregar otro segmento de hasta 500 metros, ¿sí? Y esto lo podía repetir 4 veces. Es decir, que
puedo tener hasta 5 segmentos de 500 metros cada uno. ¿Sí? Este es el terminador, que es una carga de 50 ohm que evita que la señal se refleje y quede en el medio. Entonces, longitud total, 2500 metros. Entonces, volviendo a nuestro escenario, teníamos una estación en una punta y una estación en la otra, ¿sí? La señal se propaga por el medio a una velocidad determinada, tarda un tiempo en llegar a la otra punta. Entonces, en el peor escenario posible, ¿cuál era? Pongo una estación en una punta, en la otra 2,5 kilómetros de distancia. Entiendan que estos repetidores regenerativos, o sea, ¿qué tengo yo? Yo comienzo a transmitir y tengo un retardo de propagación. ¿Recuerdan ese concepto de comunicaciones? La señal tarda en propagarse por el medio. Llega un repetidor, el repetidor introduce una nueva demora, luego la señal se propaga por el segmento, llega al otro repetidor y esto se repite, ¿sí? Hasta el final. Entonces, tengo un intervalo de tiempo desde que comienzo a transmitir hasta que la señal llega a la otra punta del medio, ¿sí? Y lo llena por completo. En el peor escenario, de acuerdo al estándar de estos 2,5 kilómetros, necesito, transmitiendo a 10 megabits por segundo con el código Manchester, 64 bytes o 512 bits para llenar el medio de señal. ¿Se entiende? O sea, si me pongo en un extremo, necesito transmitir 64 bytes para que cuando transmito el bit 512, el primero haya llegado a la otra punta, atravesando los 2,5 kilómetros y los 4 repetidores, ¿sí? Y en ese punto, yo ya tengo la certeza de que llené el medio. ¿Por qué me interesa eso? Porque cuando yo lleno el medio, desaparece la posibilidad de una colisión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Nadie puede decir, yo escuché el medio y estaba vacío, estaba libre. Estaba transmitiendo, ¿sí? Porque llegué a que en la señal. Entonces, estos 64 bytes son los que necesito transmitir para poder determinar si hubo una colisión o no. Es lo que se llama la ventana de colisión. Luego de transmitidos los 64 bytes, nadie puede colisionarme, siempre y cuando se respeten las medidas del estándar, ¿sí? Si yo hago una red de 5 kilómetros, ahí probablemente o le ponga más de 4 repetidores, me quede corto, ¿sí? ¿Qué sucede? A ver, veamos el ejemplo. Si yo transmitiera una trama de tan solo 20 bytes, lo que podría pasar es que yo transmito esa trama, la trama se comienza a propagar, termino la transmisión y no llegó a la otra punta. Entonces, podría detectar el medio libre, comenzar a transmitir, colisionar en algún punto, pero esta estación lo dio por exitosa la transmisión. ¿Por qué? Porque transmitió los 20 bytes y no escuchó ninguna interferencia. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos esta restricción. La trama debe medir por lo menos 64 bytes. Y dado que yo no controlo cuántos bytes me pasa para enviar la capa superior, simplemente me dice transmitilo. Y habíamos visto, lo podemos verificar ahora, que un mensaje de ARP tiene, ¿dónde estás? Menos, ¿sí? Tenemos 2, 10, 18,
6, 8, 16, 24, 26, 28 bytes, ¿sí? Es decir, en este ejemplo, ARP nos da 28 bytes para transmitir. Si yo encapsulo esos 28 bytes en una trama Ethernet, pongo 28 bytes acá, le sumo los 18 que sumaban estos otros, ¿sí? Y tengo 46, ¿verdad? Si me hizo mal la cuenta. Eso es menor a 64. Entonces, tengo que rellenar para poder alcanzar esa longitud mínima, ¿sí? Y es efectivamente lo que vemos en este ejemplo. El padding. Este relleno se hace ¿para qué? Para que alcance esos 64 bytes mínimos. Que ven que me dice acá 60 bytes en el cable. ¿Por qué me dice 60 bytes? Porque en este ejemplo, ¿qué nos falta? Nos faltan los 4 bytes del CRC. ¿Sí? O sea, 60 más 4 me da los 64 que impone el estándar. Bien, entonces, ahora entendemos que hay una longitud mínima y también sabemos que hay una longitud máxima. ¿Sí? Esos 1500 bytes se definieron en el año 79 como una medida razonable para una trama Ethernet en función de la tasa de error que tenía la tecnología en ese momento, la velocidad de transmisión y la eficiencia que se quería obtener en la transmisión de esa trama sincrónica. Bien, entonces, se produce la colisión. ¿Qué sucede a continuación? ¿Cómo me recupero de esa condición de colisión donde tanto la trama que intentó transmitir la estación 1 como la que intentó transmitir la estación N colisionaron? Ninguno de los dos puede transmitir y debe reintentarlo. Y ahí es donde aparece este algoritmo que se llama algoritmo de Backhoff exponencial, en el cual nos muestra cómo se va iterando para la retransmisión de las tramas. Veamos cómo funciona. Dice, en un comienzo tengo algo para transmitir, escucho el medio, el canal está libre, no, y acá se produce este bucle que se llama, porque hay diferentes variantes del algoritmo en diferentes tecnologías, en este caso se llama uno persistente, es decir, la estación se queda escuchando el medio hasta que finalice la transmisión en curso. ¿Sí? Cuando el canal esté libre, comienza a transmitir. Transmite y llegamos a este punto, dice, existe colisión. ¿Qué pudo pasar? Transmito la trama, escucho el medio, nadie me colisiona, no hubo interferencia, fin. Transmisión exitosa. Ahora, en otro escenario podría pasar que el canal está libre, comienzo a transmitir, escucho lo que está en el medio y detecto que hubo una colisión, que hay alguien más transmitiendo. En este caso, ¿qué se hace? El estándar dice que la estación, ¿sí?, debe producir un jamming. ¿Sí? Jamming es una señal de interferencia. ¿En qué consiste? En que debe sostener la transmisión, no la debe detener inmediatamente, sino que tiene que seguir transmitiendo, ¿sí?, para hacer que esta señal de interferencia se propague y todos en el medio detecten la presencia de una colisión. ¿Sí? ¿Por qué se van a dar cuenta los demás? Bueno, porque están escuchando el medio, estaban comenzando a recibir una transmisión y de repente no pueden recibirla exitosamente porque hay una interferencia que les impide decodificar el mensaje. Entonces, todas las estaciones se enteran de la colisión. Y lo que sucede a continuación, las estaciones eh, llevan un contador de colisiones. ¿Sí? En este ejemplo tenemos una N minúscula contador de colisiones que se pone en 1 porque hubo una colisión. Dice, tenemos una variable N mayúscula
que toma valores entre 2 a la n minúscula menos 1 y 0. Entonces, en nuestro ejemplo, entre 0 y 2 a la 1 menos 1, ¿sí? 1, la estación va a ser una elección aleatoria del valor de n, que puede ser, dijimos, 0 o 1, y va a esperar esa cantidad de intervalos de tiempo hasta volver a intentarlo. ¿Qué puede pasar? Se produce una colisión, todos ponen el contador en 1, las dos estaciones que quieren reintentarlo eligen aleatoriamente entre 0 y 1, tenemos un 50% de probabilidad que las dos elijan esperar el mismo intervalo de tiempo y vuelvan a colisionar, ¿verdad? En ese caso, lo que va a suceder es cuando retransmitan, van a detectar la colisión, se va a volver a producir la interferencia y este contador de colisiones va a incrementarse a 2. Entonces ahora la variable n vale entre 0 y 2 al cuadrado menos 1. Tengo entre 0 y 3 para esperar para la retransmisión. Entonces ahora se redujo, ¿sí?, al 25% la probabilidad de que vuelvan a encontrarse. Si así sucediera, esto sigue iterando, este contador se sigue incrementando, ¿sí? Porque podríamos tener más de una estación, podríamos tener múltiples estaciones intentando transmitir y colisionando. Este contador se incrementa hasta 10, lo que nos dice que n puede valer entre 0 y 1023, ¿sí? Se continúa reintentando. Ahora, si hubiera más de 10 colisiones consecutivas, se sigue iterando hasta 16 intentos, pero esta variable no se incrementa más allá de 10. Entonces se sigue eligiendo un valor aleatorio entre 0 y 1023 hasta 6 veces más. Si no se puede realizar la transmisión exitosa, el algoritmo va a desistir y le va a informar a la capa superior que no pudo entregar el mensaje. Bien, ¿se entiende cómo se resuelven las colisiones? Esperando una cantidad aleatoria de tiempo, lo que permite que las estaciones se vayan reordenando en el tiempo y no vuelvan a coincidir y a colisionar nuevamente. Bueno, tenemos este escenario, ¿sí? Donde en lugar de un bus, nos cambia la topología. ¿Sí? Tenemos un hub. ¿Por qué nos cambia la topología? Bueno, recuerdan que lo mencionamos. Estos era coaxil grueso, luego coaxil fino, y lo que sucedió es que la tecnología evolucionó y en las instalaciones, ¿sí?, de cableado surgió el cableado estructurado. El cableado estructurado lo que nos permitía es hacer una instalación independiente de la tecnología. Entonces, en lugar de andar tirando cables coaxiles, cables de teléfonos, cables para cada uno de los servicios, hacemos una instalación única para todos los servicios y vamos adaptándolo a las necesidades de cada uno. En este escenario lo que tenemos son puestos de trabajo, cada uno de ellos con su cableado horizontal que lo lleva hacia el gabinete de piso, donde está el activo de red, que en este caso es un dispositivo que llamamos hub. ¿Okay? Ahora, la topología física, que antes era un bus, ahora se transforma en una estrella, ¿sí? Porque las estaciones convergen todas en este dispositivo. Sin embargo, el hub es un dispositivo de capa física, de nivel de capa 1. Entonces, lo que ocurre es que este hub opera como si fuera un bus.
¿sí? Entonces, a pesar de que estamos conectados en estrella, esto sigue operando de la misma manera. Es decir, cada una de estas estaciones está corriendo CSMA, escucha el medio, si hay alguien transmitiendo, espera, cuando está libre transmite, etcétera, etcétera. Y las estaciones que están conectadas a este bus conforman lo que se llama un dominio de colisión. ¿Por qué? Porque todas ellas pueden colisionar y todas ellas compiten por este medio, este bus único, ¿sí? Que les permite comunicarse. Ok, entonces, en este escenario lo que tenemos es un hub conectado con X dispositivos y supongamos que nos quedamos sin puertos libres en el hub, pero queremos seguir añadiendo dispositivos a la red. ¿Qué hacemos? Conseguimos otro hub, este número 2, y de alguna manera los interconectamos. ¿Sí? ¿Cómo los interconectamos? Bueno, puede ser, si son los dos hubs de la misma marca, solían tener una interfaz por detrás que los interconectaba, pero si eran dos hubs genéricos, la forma de hacerlo era con un cable cruzado, ¿sí? Conectarlos en cascada, se llama cascadear, era conectar un puerto a otro puerto, ¿sí? Y esto lo hacíamos con un cable cruzado, ¿sí? ¿Qué lográbamos al hacer esto? Exactamente esto. Tenemos un gran bus donde ahora todos conforman un único dominio de colisión. Es decir, ahora somos más para compartir ese único medio, ¿sí? Eh, y competir por el medio y eventualmente colisionar. Por eso es que todos conforman un único dominio de colisión. Bueno, rápidamente, porque esto es anecdótico, esta era la designación que tenían las diferentes variantes de la tecnología Ethernet. Comenzamos con este 10 base 5. 10 haciendo referencia a los 10 megabits por segundo, base a la transmisión en banda base y 5 haciendo referencia a esa longitud máxima de 500 metros que tenía cada segmento. Esto se hacía, dijimos, con un coaxil grueso. Luego apareció la tecnología 10 base 2, ¿sí? Que nuevamente 10 megabits por segundo, transmisión en banda base, y 2 hacía referencia a los casi 200 metros que podía tener un segmento de red de coaxil fino. ¿Por qué se reduce de 500 a 200? Bueno, al cambiar el conductor, lo que sucede es que pasa un conductor grueso a uno más fino, pierdo en que aparece mayor atenuación. Otro concepto que aprendimos en comunicaciones. ¿Sí? Recuerda, la sección del conductor impactaba directamente en la velocidad de transmisión y en la atenuación. Entonces, para poder mantener la misma velocidad de transmisión en las mismas condiciones, tengo que hacerlo más corto. Luego tenemos 10 base T, que es lo que acabamos de ver, la tecnología utilizando la topología estrella, 10 megabits por segundo, transmisión en banda base, eso es exactamente igual. Lo que cambia es que esta T hace referencia al cable UTP, que es el que utilizamos hoy día en las redes para conectar nuestras estaciones. 100 base T es el Fast Ethernet a 100 megabits por segundo, etc. Y existía también una variante 100 base FL, que era OFX, utilizando fibra óptica, etc. Y esto es una placa de red, cosa que ustedes les muestro fotos porque hace rato que no traen de estas cosas, ya viene incorporada en el Mother, es algo muy sencillo. Esto es como se veía, un cable con su conector T que le permitía ir conectando a las diferentes estaciones. Esto es este dispositivo, que era el que me conectaba el coaxil grueso, toda tecnología de hace muchísimos años, hasta que finalmente llegamos al 10 base T. Y si bien esto se ve que es un hub antiguo, bien podría ser un switch de última generación. ¿Por qué? Porque es una caja con bocas RJ45. ¿Sí? Si es un hub, un switch, un router
un firewall. No lo sé, a menos que lea las especificaciones. Físicamente es una caja con interfaz RJ45. Bien. Ok, entonces, veamos rápidamente una característica de esto, que es la siguiente. Yo les dije que para conectar estos dos puertos necesitábamos un cable que se lo suele llamar crossover, ¿sí? ¿Por qué? Porque un hub, que es un dispositivo de comunicaciones, un switch, un router o cual fuera, eh, fue construido para que en sus puertos se conecten estaciones de trabajo, ¿sí? Este puerto y este puerto son puertos RJ45. ¿Sí? Esto es algo parecido a esto, donde tengo, no los conté, pero son 8 pines, ¿verdad? Porque el cable UTP tiene 4 pares, 8 hilos, etc. Y la misma interfaz la tengo de este lado, del lado de... Bien, estos dispositivos se conectan con un cable derecho. ¿Qué es un cable derecho? Uno que conecta pin a pin, es decir, el primer pin de este lado con este uno con uno, ¿sí? Y esto es así porque este dispositivo fue diseñado para que se le conecten estaciones de trabajo y las estaciones de trabajo fueron diseñadas para conectarse a estos dispositivos. Ahora, hay una diferencia en lo siguiente. Yo tengo en esta interfaz, sobre todo en su primera versión, dos pares significativos, ¿sí? El 1, 2 y el 3 y el 6. Uno transmisión y el otro recepción. En este escenario, obviamente la interfaz está invertida en uno de los dos lados, ¿sí? Es lo que se conoce como la interfaz MDI, MDIX. ¿Por qué? Porque ya sé que me voy a conectar a una estación. Ahora, si yo conecto dos hubs, o si yo quisiera conectar dos PCs, ¿qué sucedería? Resulta que tengo la interfaz eléctricamente dispuesta de la misma manera. Y si yo conecto transmisión con transmisión y recepción con recepción, estamos de acuerdo en que esto no funciona. Los dos hablan por el mismo medio y los dos escuchan por el mismo medio. Para poder conectar dos estaciones en esta configuración punto a punto, es decir, solo estas dos, necesito hacer un crossover. O sea, este cable crossover que dijimos que utilizábamos para esta conexión es el mismo que necesitamos, el cable cruzado, para conectar dos PCs. Y lo que va a hacer es conectar uno con 3, 2 con 6, ¿sí? Y viceversa. ¿Qué logramos de esta manera? Conectar transmisión con recepción, transmisión con recepción. Bien, ahora, si yo conecto, vamos a suponer que esto no existe, ¿no? Que estamos hablando de esta PC conectada a esta acá abajo, ¿ok? Si yo conecto estas dos PCs entre sí por un vínculo punto a punto y tengo una conexión con un canal que me conecta transmisión con recepción y viceversa, resulta que ya no tengo más un entorno punto multipunto, tengo un entorno punto a punto. Y si tengo dos canales de comunicación paralelos, no necesito escuchar si el medio está libre. ¿Se entiende? Está claro que el medio está siempre libre, porque el único que habla acá soy yo y el otro escucha y lo mismo ocurre en el otro canal. Entonces, en este escenario, configuraciones punto multipunto, lo que hago es eliminar CSMA. Ya no necesito más escuchar por el medio y puedo transmitir todas las veces que quiera, todo el tiempo que quiera. Y lo que sucede también
es que se produce una comunicación full duplex. Mientras uno transmite, el otro escucha y lo mismo sucede en el camino inverso. Dado que estos dos caminos no se cruzan, yo puedo tener transmisión y recepción en simultáneo. Y eso es lo que habíamos visto en comunicaciones como el concepto de full duplex. Transmisión y recepción al mismo tiempo. Y eso es lo que explica este slide, donde habla de la interfaz full duplex. Caminos de transmisión y recepción independientes que operan en simultáneo, dos estaciones conectadas punto a punto, con un vínculo full duplex. Como no hay contención, se elimina el CSMACD. ¿Sí? Esta interfaz apareció muchos años después. ¿Sí? Originalmente las estaciones se conectaban con hubs y se utilizaba el CSMACD para transmitir. Bien. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, por ahora estamos perfectos. Sí, sí. Ok, solo para chequear que no estaba hablando solo, que de vez en cuando sucede. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver si... Déjenme ver si encuentro... No. Lo tengo en la otra computadora. Solía traer una traza. Vamos a hacerlo rapidísimo. A ver si lo conseguimos. No, no tengo tanta suerte. Bueno, nada, no, demasiado pretencioso lo mío. Solía tener, ¿qué sucede? Cuando hacemos capturas en redes, eh, en este caso es wireless o si lo hiciéramos físicamente, es poco común encontrar tráfico 802.3, pero hubiera sido bueno tenerlo para, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase ya les preparo eh, y vemos rápidamente de qué se trata. ¿Por qué? Porque todo este tráfico que ven acá ustedes es todo 802, es todo Ethernet 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que encontramos siempre el campo tipo, letter type. ¿Sí? Si yo paso por todo el tráfico voy a encontrar un valor de tipo, ¿sí? No voy a encontrar nunca longitud. Tengo algunas capturas de tráfico que tienen 802.3 para que veamos la diferencia. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces lo que sigue, que es este tema de el bridging. Vamos a dibujar el siguiente escenario. En realidad está en el slide siguiente, pero vamos a
comenzar por un dibujo más simple. ¿Sí? Tengo una estación de trabajo conectado a un bus, otra. Y este bus se extiende y conecta muchas estaciones de trabajo, ¿ok? Bien, dado que todas estas estaciones compiten por este medio, cuanto más agregue, estamos de acuerdo en que se reduce la chance de encontrar el medio libre, ¿sí? La contención aumenta. ¿Y qué sucede? Si yo cuando quiero transmitir encuentro el medio ocupado, espero, ¿sí? Eh, y si yo espero, no puedo transmitir. Y si no puedo transmitir, no puedo hacer uso del medio. Y si este medio tiene 10 megabits por segundo, pero yo no lo puedo usar, ¿sí? Resulta que de estos 10 megabits por segundo, con suerte, voy teniendo menos, y digamos, con suerte no, voy teniendo cada vez menos a medida que voy agregando estaciones de trabajo. Y esa es una pérdida que se produce para todos. Si yo pongo muchas estaciones, todas pierden. Está claro que de estos 10 megas, eh, cada vez voy a poder utilizar menos. ¿Por qué? Porque voy a estar cada vez mayor cantidad de tiempo esperando para volver a transmitir, esperando que alguien termine de transmitir, esperando para volver a hacerlo luego de una colisión, las colisiones es tiempo perdido, etcétera, y resulta que la eficiencia en el uso del medio, que es de 10 megabits por segundo, cae, ¿sí? Hasta, por ejemplo, una velocidad real de transmisión de 4 megabits por segundo, o incluso menos, ¿sí? En todo lo que se pierde por este control de acceso al medio distribuido. Entonces, yo desearía tener menos, ¿sí? Estaciones compitiendo, porque de esa manera aumenta la eficiencia. Para alcanzar ese objetivo es que se crea un dispositivo conocido como bridge, ¿sí? Sería tener esta, bueno, no, esta no. Intentemos de nuevo esta forma o para similar, que lo que me permitía este dispositivo era partir el segmento en dos. ¿Sí? Yo conectaba a este dispositivo una interfaz a este segmento, otra interfaz a este otro, y de esa manera lo que lograba era que esto se convirtiera en dos segmentos. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que ahora somos menos para compartir. ¿Y qué hace este dispositivo? Bueno, este dispositivo que opera, decimos, de manera transparente, permite que todos tengan la ilusión de seguir estando conectados al mismo medio. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al introducir este dispositivo y separar en dos medios, lo que hice fue separar lo que se llaman los dominios de colisión. Tengo un dominio 1 y tengo un dominio 2. ¿Por qué? Porque de este bus compiten estos tres. Y de este bus compiten estos otros tres. ¿Sí? Se entiende que son dos bus. Y hay, antes éramos 4 y ahora somos 3. ¿Sí? Que en realidad vamos a ver que este es incluso un poco menos que un tercero. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este dispositivo? ¿Qué es lo que hace? Lo siguiente. Este dispositivo escucha el tráfico que hay en este segmento y decide si lo pasa hacia el otro segmento o lo filtra. Es decir, no lo pasa. ¿Cuándo va a ser uno y otro? Cuando el tráfico que escuche en este segmento sea entre A y B, ¿qué va a pasar?
esa trama obviamente la va a filtrar. No hay necesidad de que estos la escuchen, ¿verdad? Ahora, cuando A envía un broadcast, sí lo va a enviar, bueno, al otro segmento para que todos lo reciban. ¿Por qué? Tengo dos dominios de colisión, pero sigo teniendo un solo dominio de broadcast. ¿Qué es un dominio de broadcast? El que conforman todas las estaciones que reciben un broadcast. ¿Se entiende? En el escenario anterior, como estaban todos conectados y esto funciona por difusión, todos los mensajes son broadcast. Luego cada estación decide si le interesa quedárselo o no. Ahora, en este escenario cambia la cosa, ¿sí? Y acá me doy cuenta que nos conviene definir formalmente eh, las, los diferentes tipos de transmisiones que tenemos. Primero, únicas. Broadcast, multicast. ¿Qué es un unicast? Es un mensaje que va de un origen a un destino, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro escenario, un unicast sería una trama que lleva como MAC destino, perdón, como dirección destino Y y dirección origen A. Eso es un mensaje dirigido de A hacia Y y es un unicast. ¿Qué es un broadcast? Es un mensaje que podría enviar A cuya dirección destino es todos unos, ¿sí? Y ese mensaje lo deben recibir todos. Y el multicast es una característica especial de tráfico que va dirigido de un origen hacia un grupo de destinatarios, ¿sí? Que no es ni uno ni todos, un grupo. De momento, en nuestro escenario, el multicast no aplica, lo vamos a ver más adelante. Acá lo que nos interesa es saber qué pasa con el tráfico unicast y qué pasa con el broadcast. Entonces, dijimos, el unicast entre estaciones locales se filtra, no pasa del otro lado. Entonces, estos no se enteran cuando A y B se envían tramas entre ellos y esas tramas no les molestan a ellos porque no les quitan, ¿sí?, parte de este medio de transmisión. Lo mismo sucede para el tráfico entre X e Y. Lo que sí va a tener que pasar del otro lado es cuando X le mande a A o a B o cuando A le mande a X o Y. ¿Está claro? Entonces, este dispositivo lo que va a hacer es, lo va a dejar pasar. ¿Cómo hace para operar esa lógica? Bien, lo que va a hacer en un principio es, cuando yo lo instalo por primera vez, dejar pasar absolutamente todo en todos los sentidos, como si no estuviera. ¿Sí? Entonces, deja pasar todo el tráfico en ambos sentidos, pero se va armando una tabla. ¿Sí? Donde pone puerto 1, digamos que este es el puerto 1, y este es el puerto 2. ¿Sí? Dice, ok, en el puerto 1 están A y B. ¿Por qué lo sabe? Y bueno, porque dejó pasar todo el tráfico en todos los sentidos y se dio cuenta que las tramas que vienen por esta interfaz tienen dirección MAC origen A y B. Entonces los pone de este lado. Y lo mismo con el tráfico que viene de este lado. Entonces dice, bueno, X e Y están conectados al puerto 2. En el momento, digamos que en un momento dice, ok, ya conozco lo suficiente, voy a empezar a filtrar. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando yo recibo en esta interfaz
una trama cuya dirección destino es X o Y, la filtro. Es decir, no hay necesidad que pase del otro lado porque el destino está de este lado. Y lo mismo sucede de este lado. Y ahí es donde empieza a añadir valor, ¿sí? Este dispositivo, en la medida que el tráfico local de este segmento no pasa de este lado, no consume recursos y permite que yo tenga mayor eficiencia. ¿Se entendió? Este es... No lo tengo. Bueno, voy a abrirlo de vuelta. Vamos a llevarnos esto para allá. Porque lo necesitamos para lo que viene. Entonces, este es el escenario que estábamos hablando recién, un poco más prolijo, con 2, 3 estaciones de un lado, 3 del otro, con direcciones MAC en lugar de X e Y, y este dispositivo que es el bridge, tengo para cada puerto qué macadres fui aprendiendo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando este bridge recibe en cualquiera de sus puertos una trama cuya dirección MAC destino no conoce? Como no está en la tabla y no sabe en qué puerto está y debe operar de forma transparente, lo que hace es copiarla en todos los puertos, ¿sí? Para asegurarse de que no interfiere con la operación del protocolo. Es decir, pasa la trama. Ustedes me dirán, bueno, eso no es muy eficiente. Bueno, pero es lo único que puedo hacer cuando no conozco el destino. Una vez que ese destino responda eventualmente o genere tráfico, el bridge va a aprender de qué lado está y lo añadirá a la tabla. ¿Ok? Dijimos, los broadcasts obviamente pasan, ¿sí? De lado a lado siempre. Y vamos a plantear este escenario. A este bridge, que tenía 2 puertos y conectaba estos 2 segmentos, le vamos a añadir un puerto y le vamos a conectar una estación de trabajo directamente. ¿Qué sucede ahora? Bueno, tenemos un puerto número 3. Entonces en nuestra tabla, a ver si puedo hacerlo derecho, tenemos un puerto 3, ¿sí? Y vamos a decir que el MAC de este es alfa. Entonces el bridge sabe que en el puerto 3 tiene esta estación. ¿Cómo si opera esto? Bueno, de la misma manera que seguía operando. El bridge solamente va a enviar por este puerto, ¿qué cosa? Las tramas cuya dirección MAC address sea alfa y los broadcasts. Nada más. ¿Sí? Además, como esta estación está ella sola conectada con el bridge, utilizando una configuración punto a punto, resulta que además puedo habilitar la posibilidad del full duplex. Es decir, que esta estación transmite y recibe al mismo tiempo. Ya no espera que el medio esté libre. ¿Se entiende? Esta interfaz es full duplex. ¿Y qué tenemos? Que el bridge tiene 2 puertos, ¿sí? En lo que se llama Ethernet compartido. Es decir, con CSMA. Lo mismo acá abajo, ¿sí? Estos dijimos eran 2 dominios de colisión separados. Este sería un tercer dominio de colisión, es decir, porque está
fuera de estos, pero en realidad acá no existe la colisión porque no existe el CSMA. ¿Sí? Entonces, está claro que esta estación va a operar de forma mucho más eficiente que cualquiera de estas, ¿sí? Que tiene que compartir 10 megabits por segundo, cuando esta tiene 10 megabits por segundo para enviar y 10 megabits por segundo para recibir. Es decir, que este medio opera a 20 mega, 10 de subida y 10 de bajada. Bien. Dado que tenemos este escenario, tenemos la tabla que aprendió las direcciones. ¿Qué pasaría si yo desconectara esta estación de este cable y la conectara directamente a un puerto número 4? ¿Sí? Lo mismo. Y si sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Obviamente lo que sucede es que este dispositivo que llamamos bridge, porque así esta funcionalidad de bridging, es decir, de pasar como un puente tráfico de un segmento al otro, vamos a llamarlo un switch, porque lo que va a hacer es conmutar paquetes entre sus diferentes puertos. Entonces, cambiamos la topología, uso esta representación del bus porque lógicamente es más fácil de ver la operación. Pero nosotros sabemos que actualmente las topologías son estrella. Entonces, yo tengo un hub como teníamos en los escenarios anteriores, dijimos esto es un bus donde todos compiten. Es decir, que era lo mismo que tener este bus acá. Ahora, si esto en lugar de ser un hub, yo reemplazo el dispositivo por un switch, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué diferencia a este bridge del hub? El hub es un dispositivo físico de capa 1. Entiende de señales eléctricas y propaga esa señal por todos sus puertos. Ahora, este bridge no. Este bridge, para poder cumplir su función, debe entender de direcciones MAC. La dirección MAC es un elemento de capa 2, es decir, que esto es un dispositivo de capa 2. Significa que entiende de tramas Ethernet, que entiende de MAC address, que es capaz de memorizar y de tomar decisiones de conmutación. Entonces, en nuestro ejemplo acá, si cambiamos ese hub que nos conectaba a todos y nos hacía un único bus para convertir por un switch, resulta que este que tiene MAC address X y Z, ¿qué hace el switch? Aprende que X está en este puerto, que Y está en este puerto y que Z está en este puerto. Entonces, ¿qué tramas va a enviar por este link? Todas aquellas cuya dirección MAC address destino sea X y todos los broadcasts. ¿Sí? Eso sigue igual. Lo mismo va a ser en este puerto. Solo las tramas con dirección destino Y y en este puerto la Z y los broadcasts en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque a pesar de haber roto ese dominio de colisión y haberlos separado a todos para que no corra más CSMACD y aumentar la eficiencia, todos siguen conformando un único dominio de broadcast. Es decir, que cuando cualquiera de estas estaciones envía una trama con la dirección MAC destino, todos unos, esa trama les llega a todos los que están conectados al switch.
Y también aparece algo particular respecto de esta configuración. Imagínense que yo estoy conectado a un switch y prendo el Wireshark. Le digo a mi PC, capturame todo el tráfico que veas pasar. ¿Qué va a suceder? Resulta que lo único que voy a ver es lo que va dirigido a mi MAC address y los broadcasts. Obviamente, y todo el tráfico que genera mi PC, ¿sí? Todo el tráfico saliente, todo el tráfico entrante, que es el que viene a mi MAC address, y todos los broadcasts que reciben lo demás. Pero ya no voy a ver tráfico entre, si X le envía un unicast a Z, esa trama llega a este puerto, el switch lee la dirección MAC destino y la copia en este puerto. Y solo Z va a ver esa trama. ¿Y cuál sería la desventaja de una configuración así? O sea, es más rápida, no tenés colisiones. No, de ventaja ninguna. Esta es la evolución del dispositivo. O sea, un hub es un dispositivo más simple, más económico. Un switch es un dispositivo mucho más eficiente y más complejo, más caro. ¿Qué sucede? Hoy día, eh, comprar un hub o un switch, simple, sencillo, no debe haber diferencia. ¿Sí? Eh, Hubs grandes, no creo que se fabriquen más. ¿Sí? Grandes me refiero a muchos puertos. Eh, Hoy día la tecnología va más hacia bueno, o sea, hace muchísimos años, ¿no? Hacia el switching. Ahora, a mí me crearía la duda de por qué yo veo tráfico de otros. Bueno, en este caso no, porque estoy en casa y no hay otros y estoy transmitiendo video, pero alguna que otra tramita apareció por ahí. ¿Por qué yo veo este tráfico que no es mío cuando prendo el SNIP, el Wireshark? Bueno, esto se debe a que las redes wireless continúan operando en un modo similar al compartido. ¿Sí? Vamos a ver en dos clases cómo opera un entorno wireless, pero de alguna manera se asemeja a ese en el cual todos transmitimos sobre un mismo bus, un mismo medio, y todos pueden ver el tráfico de todos. Bien. Bueno, acá tenemos este slide que menciona los modos de operación de un switch. ¿Qué sucede? Dijimos, X le envía un unicast a Z. Eso significa que X transmite una trama de Ethernet cuya dirección MAC address destino es Z y dirección origen X. Esa trama se transmite, llega a este puerto y el switch, ¿sí?, tiene que decidir qué hace con esa trama, a cuál de todos sus puertos la copia. Si la trama, dijimos, si el MAC address destino es desconocido, se lo copia a todos, ¿sí? Porque no sabe dónde está, entonces se lo tiene que pasar a todos los puertos. Ahora, si el destino es conocido y es Z y está en este puerto, digamos que va a conmutar la trama para que la reciba esta. ¿Cómo hace esa conmutación? Hay diferentes modos. El modo más simple es este modo cut through, dice. Leyendo los primeros 6 bytes de la trama, yo ya conozco la dirección MAC address destino. Es decir, que yo sé quién es el destinatario de la trama, por lo tanto, puedo comenzar la conmutación antes de recibir la trama completa. ¿Sí? Ahora,
acá abajo tenemos el opuesto, ¿sí? El store and forward. ¿En qué consiste este modo? En recibir la trama completa, chequear el CRC y luego que tengo el CRC correcto, le copio la trama en el puerto AZ. Si el CRC me da incorrecto, la trama se descarta. ¿Sí? Obviamente, como pueden anticipar, hay, digamos, diferentes requerimientos de procesamiento. Está claro que este requiere mucho más procesamiento, porque yo tengo que recibir la trama completa, tengo que chequear el CRC para después conmutar. En este escenario, leo los primeros 6 bytes y comienzo la conmutación. ¿Sí? Pero este modo de operación tiene una cierta desventaja que no es tan visible en este escenario, pero sí lo es en el siguiente. Imaginemos que yo en este puerto del switch conecto un hub. ¿Qué sucede? Y acá pongo en la estación 1, 2 y 3. Sucede que esto, dijimos, se recuerdan, es un bus. Por lo tanto, este puerto está corriendo CSMA CD. ¿Por qué? Porque cuando quiere transmitir en este hub tiene que esperar su turno, tiene que esperar que el medio esté libre, transmitir, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que 2 le envía un unicast a Z. Entonces 2 arma la trama con dirección MAC destino Z, la transmite por el medio, llega a este puerto, leo los primeros 6 bytes y digo, ok, es Z, lo empiezo a conmutar, pero se produce una colisión. Entonces, eso que empecé a conmutar, finalmente va a ser un desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque no voy a poder entregar la trama completa porque colisionaron y transmití solo un fragmento que no sirve para nada. Para resolver esta limitante del cut-through es que existe esta tercer variante que se llama fragment free. ¿En qué consiste? En esperar a los primeros 64 bytes. En lugar de conmutar habiendo leído solo la dirección destino, comienzo a conmutar luego de estar seguro de que no puede haber una colisión. Porque recuerden que cuando yo transmitía 64 bytes, finalizaba la ventana de colisión y no había chance de que alguien me colisionara. Entonces esta es esa tercera variante de operación de un switch, donde obviamente la más atractiva es esta del store and forward, pero obviamente es la que cuesta más en recursos y en dinero. Obviamente es un switch más caro. Ok, bueno, hasta acá vimos todo lo que necesitamos para la operación de Ethernet. MAC address, control de acceso al medio, colisiones, resolución, interfaz full duplex, acceso compartido, bridge, switching. ¿Queda alguna duda? ¿Hay algo que no se entendió? Ah, sí, a mí me quedó la de ahí en el bridge. ¿Para qué sirve esta estación de trabajo? ¿Para qué? ¿Cómo? En el dispositivo bridge que tiene la Sí, estación de trabajo, ¿para qué sí. serviría? Esto es una PC como cualquiera de estas. Ah, está. ¿Sí? O, eventualmente, si yo tuviera esta configuración, pondría acá el servidor, por ejemplo. ¿Sí? Sabiendo que todas las PCs o las estaciones quieren acceder al servidor, le daría el link más eficiente al que tiene la mayor carga, ¿sí? Permitiendo que utilice ese beneficio de la interfaz full duplex. Bien, ¿alguna otra duda?
Yo una pregunta. ¿Hoy en día se siguen utilizando los grids digamos, como elemento? No, Porque tengo no como el porque, recuerdo de que se usan los switch y cumplen la exact- función del bridge. ¿Puede ser? exactamente. Los switches hacen bridging, si se quiere, ¿sí? Lo que aprendemos con esto es conceptualmente el mecanismo de identificar qué dispositivo está en cada puerto y la noción de conmutación, que aplicado después al bridge, ¿sí? Al switch, perdón, se transforma en switching. Ahora, hoy día eh, ya no existe mucho, no existe más, porque no existe tanto la necesidad. Muchos años atrás había software, ¿sí? Que corría en entornos de redes locales, LAN, que necesitaban estar en la misma ubicación física. Por ejemplo, el servidor de aplicaciones y el cliente tenían que estar conectados a la misma red LAN, no podían estar fuera. Entonces, en ese escenario, si yo quería conectar dos redes para que utilicen ese servidor, tenía el inconveniente de que tenía tráfico. Esto estamos hablando de capa 2, ¿verdad? De dispositivos directamente conectados. Los dispositivos directamente conectados en una red no podían, obviamente, estar directamente conectados a la red remota. Entonces, lo que yo hacía, imaginemos que esta es una red y esta es otra, ¿sí? Donde yo tengo en algún punto un router, un link de WAN, ¿sí? Y otro router. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que teníamos acá capa 1 y capa 2, capa de red, ¿sí? Lo mismo acá. Capa 1 y capa 2 me conectaba directamente, pero yo para salir de mi red e ir a la otra necesitaba un protocolo capa de red. Bueno, estos sistemas antiguos que no soportaban un protocolo de red, es decir, que solamente corrían en una red LAN donde yo estaba directamente conectado, lo que se hacía era habilitar en estos routers el bridging, ¿sí? Lo cual era técnicamente bastante desgraciado. ¿Por qué? Porque en cuanto yo habilito el bridging, lo que sucede es que tengo que pasar los broadcasts de un lado para el otro, para que estos tengan la sensación de que están todos conectados en un único dominio de broadcast, ¿sí? Y pasar un broadcast es claramente algo tremendamente ineficiente, ¿sí? Piensen que comunicarse por unicast es eficiente, es un mensaje de uno a uno. Si yo desarrollara una aplicación que se comunica por broadcast, sería una aplicación que volvería loco a todos mis vecinos. Es decir, pues cada trama que transmito, todos la reciben y todos la tienen que procesar. ¿Se entiende? Estaría rompiendo el concepto de switching. Si todas las tramas que yo transmito son broadcast, el switch la tiene que copiar en todos los puertos, con lo cual eh, está claro que perdemos todas las ventajas, ¿sí? Pero bueno, conceptualmente es eso, bridge, ¿sí? Es un dispositivo que me permite separar dominios de colisión manteniendo un único dominio de broadcast. Cuando yo instalo un router y una línea de comunicaciones, ¿qué estoy separando? Dominios de broadcast. Esto es un dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast. Cuando esta estación envía un broadcast a la red LAN, lo reciben todos estos, pero ninguno de estos. Ese broadcast nunca va a pasar del otro lado. ¿Sí? Los broadcasts mueren localmente porque esa es la idea. ¿Sí? Cuando yo envío una difusión, es exclusivamente para mis vecinos. ¿Estamos? No hay más dudas. Bueno, entonces, tenemos la grabación y estamos acá
lunes. El viernes nos volvemos a conectar, ahora sí, en este link que es el correcto, para ver esta segunda parte de redes LAN, donde vamos a ver, ahora que entendimos lo que es el bridging y el switching, vamos a ver lo que es el spanning tree, lo que es una VLAN, y seguramente algo de características de los switches, ¿sí? Para entender qué es lo que hace un switch, qué es lo que no hace, y qué diferencia a un switch de otro. Cualquier duda o consulta que tengan, me envían correo. Nos estamos viendo nuevamente, así que